La santidad. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. He sentido de parte de Dios hacer este vídeo debido a la necesidad que tienen muchas personas de saber en realidad de cómo servirle a Dios. Son muchas las opiniones de diferentes denominaciones y personas que creen en su propio punto de la santidad. Pero no queremos hablar de lo que yo creo o de los que otros piensan, sino de lo que las Santas Escrituras dicen referente a este tema tan controversial hasta en los días de hoy. Nos ayude el Señor y con la revelación del Espíritu Santo poder entender su palabra a través de este vídeo. La santidad. Comenzaremos diciéndoles que la santidad comienza por dentro y termina por fuera. Creemos que el Dios que creó lo de adentro es el mismo que creó lo de afuera. La Biblia dice en 2 de Tesalonicenses versículo 2 del 1 al 12. Habla de la manifestación del hombre de pecado. Ese hombre de pecado se refiere aquí la palabra a Satanás, quien es quien va a hacer que el ser humano cambie su modo de vida de santidad hacia él, haciendo que caigan en la apostasía y se aparten de la fe en Dios. Hablaremos en este vídeo de los principios eclesiásticos que habló el profeta Jeremías 6:16 de pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua. Pecado es aquel poder misterioso primordial que se opone por naturaleza de Dios y a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas del mismo. Es la rebelión como acto consciente de la voluntad. La manifestación más extrema de esta voluntad rebelde es el pecado cometido con soberbia. Es iniquidad. Es maldad. Errar, salirse del camino. Es desviarse o andar perdido, ciego y divagando en sus caprichos y deseos carnales. Lecturas en Marcos 7:20 al 23, Romanos 8:15 al 25, Santiago 1:15, Juan 3:14, Romanos 5:12-14 al 19, Primera de Corintios 15:22, Romanos 12:8 al 10, Primera de Juan 4:7 al 11, y Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces el pecado separa al hombre de Dios y lo desvía de la santidad, de vivir una vida que agrade a Dios como Él demanda del hombre. Por lo tanto, demos la explicación de lo que es santidad. Santidad es separación, santificación, regeneración, santo, consagración, puro, limpio, dedicado y escogido. Cuando hablamos de la santidad, muchos solo se quedan en el punto de vista de la santidad de la separación del pecado, pero se olvidan que esa santidad va del hombre creado por Dios de adentro hacia afuera, llevándole a una vida santificada por fuera de las cosas externas que le gustan a la carne. Y es lamentable que muchos solo piensan en la santidad del corazón interna, pero se olvidan que también daremos cuenta a Dios de lo que tenemos por fuera, que viene siendo la carne. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir entonces la palabra de Dios, y no del hombre, que daremos cuenta a Dios de lo que creo por dentro y por fuera. Primero las cosas que son espiritual. Interna, que vienen siendo fruto del Espíritu según Gálatas 5:22 al 23. Aquellas cosas lindas que el Señor nos dejó, como lo es la oración, el ayuno, su palabra, que son las que me llevan a una vida de comunión y santidad con Él. Pero luego seguimos con la santidad externa, que vienen siendo las obras de la carne según Gálatas 5:19 al 21, y luego aquellas cosas que le gustan a la carne, como decía el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vanidad de las cosas que le gusta al ser humano que hay en el mundo. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Obedecer su palabra tal como está, sin quitarle y sin añadirle. Obediencia a la cual a muchos se les hace difícil llevar. Entonces está claro que la santidad comienza por dentro. Dice la Biblia que en cierta ocasión se encontró Jesús con los fariseos y les dijo: fariseo ciego, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Les exhorto a que lean todo el capítulo completo de Mateo 23:1 al 36.
A medida que nos acercamos al momento más sublime de la venida del Señor, la cual estamos esperando con gran anhelo como dice en 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 12, es necesario que con más ahínco hablemos de este tema, que ya casi no se habla porque la mayoría de las iglesias ya no tienen tiempo para hablar sobre estas cosas y el pueblo está entretenido en otras cosas por tal de tener templos llenos, aunque estén en una condición de pecado y de falta de santidad. Leamos lo que dice en Apocalipsis 22 del 11 al 16. Hermanos, estamos viendo cómo la apostasía sigue creciendo cada vez más y se va aumentando día tras día y se van mundanalizando y cambiando de forma terrible como dijo Cristo en Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Apostasía es rebelión contra Dios. Apartarse de la fe en Cristo Jesús e ir en pos de los dioses ajenos. Es decir, no obedecerlo ya sea por seguir falsos dioses como la idolatría o desviación moral de la ley de Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 3, antes de la venida del Señor habrá una rebelión contra Dios, el abandono o la apostasía de la fe. La apostasía en el contexto escatológico se describe con otra terminología en 1 de Timoteo 4, 15 y Mateo 24 de 1 al 12. La apostasía era uno de los problemas más graves que la iglesia primitiva tenía que enfrentar. Se describe dejar al Señor y volver atrás y no seguir a Jesús. Juan 6, 66 dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Apostasía es abandonar la fe, ser arrastrado por el error, 2 de Pedro 3, 17 y apartarse del Dios vivo, Hebreos 3, 12. La apostasía puede comenzar no solo en la propia persona sino también se puede infiltrar con los falsos maestros que hay en muchas iglesias que enseñan mal la palabra y hacen que muchos cambien. Mateo 24, 11, Gálatas 1, 6, 10, habla de que no hay otro evangelio y si alguien trajere otro evangelio el tal sea anatema, o sea mentiroso. Otras lecturas para leer son 2 de Timoteo 2, 17 y 18, 2 de Pedro 2, 12 y Judas 3, 4. Vemos como muchos herejes promueven la apostasía. En 2 de Pedro 2 del 18 al 20. Está claro en esta lectura los falsos profetas y los falsos maestros. También la persecución de estos últimos días hará que muchos se desvíen de la verdad, Mateo 24, 9 y 10, y Lucas 8, 13. Especialmente la tentación satánica apartará de la fe a otros. 1 de Pedro 5, 8, las consecuencias graves de la apostasía se describen en Hebreos 6 del 4 al 8 y 10 del 26 al 29. Vemos como muchos mal llamados cristianos, aplican la palabra de Dios para su conveniencia o gusto, y hacen que otros crean en ellos. Vemos que les gusta practicar ciertas cosas que les cuesta dejar, porque no las quieren quitar de sus vidas o cuerpo. Y caen en desobediencia sabiendo el bien. La Biblia dice que tan simplemente saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces nos hemos puesto de acuerdo con la palabra de Dios de que la santidad es estar primero en paz con no solo contigo mismo, sino con los que te rodean. Dice en Juan 13 del 34 al 35, un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Procuremos estar en paz con los demás aunque con los demás que te rodean no estén en paz contigo. Pues sabemos que se ha de levantar el celo, la envidia, la persecución contra nosotros mintiendo, pero lo más importante es que seamos bienaventurados como dice, en Mateo 5, 11. Si eso es el principio de la santidad, paz, entonces vayamos ahora a lo que muchos no quieren hablar en cuanto a la santidad externa porque la mayoría de los que han estudiado la palabra solo se quedan en el punto de la santidad interna y se olvidan de la externa. ¿Qué cosas son las que se están infiltrando en nuestros templos? 1. La influencia de la música mundana. 2. Las modas estilos de ropas sensuales. 3. Los estilos de recortes. 4. La danza no del espíritu, sino los bailes judíos. 5. Los bailes raperos dentro de la iglesia. 6. El uso de joyas tanto en el hombre como en la mujer. Muchos se han dejado llevar por el eso no es nada, y por lo antibíblico de que Dios lo que mira es el corazón. Son muchas las cosas que seguirán surgiendo en nuestros medios como instrumento de Satanás para destruir la iglesia. Será mejor que nos cuidemos, si no queremos perder nuestra salvación. Hebreos 2, 2 y 3. ¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Satanás ha logrado arrancar de los corazones de muchos creyentes el fervoroso amor que profesaban hacia el Señor Jesucristo y el santo temor reverente que debemos a Dios y a su palabra. Es importante que nos pongamos de acuerdo con la palabra de Dios. Ya. Para someternos a una vida cristiana que Dios espera de su iglesia, la cual tiene que ser una luz en medio de las tinieblas y que así el mundo pueda creer el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Efesios 5:24, Primera de Tes 5:4, 5, Juan 8:12, 12, 46 y Hechos 16. Bueno hermanos, espero que esto les haya servido de bendición. Que Dios los bendiga.